estamos agradecidos a Dios por este hermoso sábado que nos regala y a ti porque nos permites entrar hasta tu lugar de morada. Como decimos siempre, que estos estudios sean de bienestar y de crecimiento espiritual para cada uno de nosotros, tanto para nosotros que los damos o para aquellos que los reciben y aquellos que los comparten. Te pedimos que los compartas también, para que aquellos que quieran conocer la palabra de Dios puedan llegar también a conocerla y atesorarla en sus corazones. Vamos a buscar a Dios en una oración para empezar el estudio de hoy, que es la segunda parte de Apocalipsis 12 que habíamos quedado la semana anterior. Vamos a buscar a Dios en oración. Si me acompañas, postrándote de rodillas, con la mente puesta en el cielo, buscaremos a Dios en una plegaria. Cariñoso Padre que estás en los cielos, te agradecemos por el estudio de tu palabra en esta hora. Te pedimos, Señor, que bendigas a cada uno de los que participan de este estudio, que puedan ellos ser iluminados por ti, que tú puedas, Señor, dirigir sus mentes para poder entender esta palabra que tú has dejado escrita y que es tan maravillosa para nosotros. Gracias, cariñoso Dios, por tus bendiciones y por tu misericordia. Perdona el pecado de cada uno de nosotros y líbranos, Señor, de las tentaciones y del mal en este día. Concentra nuestras mentes en el estudio de tu palabra y dirige, Señor, la lengua de aquel que está encargado de impartirla en esta hora. En tus manos nos encomendamos, cariñoso Dios, por los méritos de Cristo Jesús. Amén. Amén. Muy bien, habíamos quedado en el estudio de Apocalipsis 12 describiendo lo que era la mujer vestida de sol. Pero habían quedado muchos datos colgados y que no pudimos dilucidar de qué se trataban. Entonces, hoy lo vamos a completar este estudio de Apocalipsis capítulo 12. Nos faltaba descubrir quién era el dragón y por qué quería devorar al hijo que nacía de la mujer. Eso es lo que vamos a ver hoy día. Y lo vamos a ver con lujo de detalles y prestemos mucha atención a este tema porque es importantísimo. Mucha gente dice, la verdad que son falacias, un dragón, esa es mitología. Pero resulta que la mitología tiene mucho que ver sobre una realidad principal. Existieron las serpientes aladas. ¿Y dónde sacas eso? Bueno, en un principio, cuando Dios crea el universo, la tierra, los animales, se cree que las serpientes tenían alas y sus pieles las tornasoladas de colores hermosos y no se arrastraban sino que volaban. Y de allí vino las leyendas japonesas, ¿no es cierto?, de las serpientes y los dragones y qué sé yo. Tenían un principio de realidad. No está descrito esto en la palabra de Dios, pero son creencias antiquísimas que pueden tener base real. Yo creo que sí las tienen, pero no la afirmo como que sea un hecho o una realidad concreta. Pero aquellos que creen en el espíritu de profecía, pues ella habla acerca de que las serpientes eran con alas y que tenían colores hermosos, ¿no es cierto?, y que volaban y no se arrastraban. Pero vamos a dejar ese tema allí. Vamos a entrar de lleno entonces al estudio de la palabra de Dios, que nos presenta el por qué se prefigura a ese dragón, ¿no es cierto? ¿Qué poder prefiguraba a ese dragón y a esa serpiente antigua? Vayamos a ver lo que nos habla Apocalipsis capítulo 12, versículo 9. Allí nos dice la palabra de Dios: y fue lanzado fuera, Apocalipsis 12, 9, y fue lanzado fuera aquel gran dragón, la serpiente antigua que se llamó Diablo y Satanás, el cual engaña a todos los moradores del mundo, y fue arrojado a la tierra y sus ángeles fueron arrojados con él. Allí vemos que ese dragón
del cual estaba hablando, que estaba a punto, o parado frente a la mujer vestida de sol, a punto de devorar a su hijo cuando naciese, no era nada más y nada menos que el adversario de nosotros, de los seguidores de Dios y de Dios mismo. Dice, volvamos a leer y prestando atención, y fue lanzado fuera aquel dragón, gran dragón, la serpiente antigua que se llama Diablo y Satanás. O sea, es toda una prefiguración. No es que el diablo es un dragón, ni una serpiente alada. Lo vamos a ver hoy, lo vamos a ver hoy. Vamos a descubrir muchas cosas interesantes, o recordarlas, muchas cosas interesantes con respecto a este personaje que misteriosamente, en un mundo perfecto como era allí en el cielo, pues se halló maldad en él. Entonces, ¿qué poder prefigura al dragón? Pues sin lugar a dudas es el diablo, ¿verdad? Siguiente pregunta. ¿Por qué se lo llama la serpiente antigua? ¿Por qué? ¿Qué cosa ocurrió en algún punto de la historia de lo cual podamos tomar como referencia para que se le llame la serpiente antigua? Para eso tenemos que ir a los comienzos de la historia. Y notemos que en el Génesis nos habla algunas cosas interesantes. Vayamos al libro de Génesis, capítulo 3, versículo del 1 al 5. Capítulo 3, verso del 1 al 5. Dice Génesis, dice el profeta Moisés: empero la serpiente era astuta más que todos los animales del campo que Jehová Dios había hecho, la cual dijo a la mujer, primera cosa importante, no hablaban las serpientes. Y segundo punto, una serpiente astuta. Cuidado. Sigamos. Y Jehová Dios, dice, la cual dijo a la mujer, con que Dios os ha dicho, no comáis de todo árbol del huerto. Tuerce lo que Dios le había dicho. Está hablando aquí la serpiente con Eva. Y tuerce lo que Dios le había dicho. Y la mujer respondió a la serpiente, del fruto de los árboles del huerto comemos, mas del fruto del árbol que está en medio del huerto, dijo Dios, no comeréis de él ni le tocaréis, para que no muráis. Entonces, verso 4, la serpiente dijo a la mujer, no moriréis. Versículo 5, sabe Dios que el día que comiereis de él serán abiertos vuestros ojos y seréis como dioses, sabiendo el bien y el mal. Y vio la mujer que el árbol era bueno para comer y que era agradable a los ojos. Dios le había dicho a Eva, no comas de este árbol específico, lo había puesto en el medio del huerto, no se podía comer, no se podía tocar. Porque Dios dijo, el día que de él comieres ciertamente morirás. Pero la serpiente astuta torció lo que Dios le había dicho y le dijo a Eva, así que Dios te dijo que no comas de todo árbol del huerto. Dios no había dicho eso. Pero Eva le aclaró, no, Dios dijo que podemos comer de todo árbol del huerto, pero de este árbol no. Entonces la serpiente, utilizando la astucia, le dijo, el día que comas de él, Dios sabe que serán abiertos vuestros ojos y que seréis como dioses. Como dioses. Terrible lo que le había dicho a la mujer. Y a Eva la cautivó por ese lado, por el ego. Por lo que a él lo hizo caer en el cielo, le dio a Eva que genere en ella ego y ser como dioses, sabiendo el bien y el mal. Dios no quiere que ustedes sepan eso, por eso les dijo que no coman, Dios los quiere tener ignorantes.
Entonces, ¿por qué se le llama entonces a la serpiente antigua al diablo? ¿Por qué se le llama a la serpiente antigua al diablo? Por este hecho. Esa serpiente antigua que en el Edén tentó a Eva, torciendo lo que Dios le había dicho y mintiéndole sobre todas las cosas, diciéndole que no morirán, claro, no murieron al instante porque Dios intervino, pero si no debían morir automáticamente. Pero Dios intervino. Pero eso es otro tema. Entonces, se le llama diablo, al diablo se le llama la serpiente antigua por este punto. Cuando en el Génesis esa serpiente astuta más que todos los árboles, los animales del huerto, engaña sutilmente a Eva y la seduce, haciéndole incrementar su ego. Muy bien, entonces, siguiente pregunta. ¿Quién tomó posesión de la serpiente? Y de muchos hombres también. ¿Quién tomó posesión de la serpiente y de muchos hombres? Vayamos al libro de Marcos, capítulo 5, versos del 1 al 16. Aquí hay bastante para leer, interesante. Vayamos al libro de Marcos, capítulo 5, versículo 1 al 16. Y vinieron de la otra parte del mar a la provincia de los Gadarenos, y saliendo del barco luego le salió al encuentro de los sepulcros un hombre con un espíritu inmundo, que tenía domicilio en los sepulcros, y ni aun las cadenas le podían atar, porque muchas veces había sido atado con grillos y cadenas, mas las cadenas habían sido hechas pedazos por él y los grillos desmenuzados, y nadie le podía domar. Y siempre de día y de noche andaba dando voces en los montes y en los sepulcros, hiriéndose con piedras. Y como vio a Jesús de lejos, corrió y le adoró. Y clamando a gran voz dijo: ¿Qué tienes conmigo, Jesús, Hijo del Dios Altísimo? Te conjuro por Dios que no me atormentes. Pero él le decía: sal de este hombre, espíritu inmundo. Y le preguntó: ¿cómo te llamas? Y él respondió diciendo: Legión me llamo, porque somos muchos. Y le rogaba mucho que no le enviase fuera de aquella provincia. Y estaba allí cerca del monte una gran manada de puercos paciendo. Y le rogaron todos los demonios, diciendo: envíanos a los puercos para que entremos en ellos. Y luego Jesús se lo permitió, y saliendo aquellos espíritus inmundos, entrando los puercos, y la manada cayó por un despeñadero en el mar, los cuales eran como 2000, y en el mar se cayeron y se ahogaron. Y los que apacentaban los puercos huyeron y dieron aviso a la ciudad y en los campos, y salieron para ver qué era aquello que había acontecido. Y vienen a Jesús y ven al que había sido atormentado del demonio y que había tenido la legión, sentado y vestido y en juicio cabal, y tuvieron miedo. Es una historia maravillosa la que nos cuenta el apóstol Marcos. ¿Qué había tomado posesión de ese hombre y de esos hombres que vivían en los sepulcros, que andaban por los campos desnudos dando voces, totalmente poseídos por los demonios? Los demonios eran los que habían tomado posesión de su mente, de su cuerpo, y hacían lo que ellos querían con estas personas. ¿Cuántos demonios tenía este hombre que se postró a los pies de Jesús? Pues legión. Probablemente hayan sido 1000 demonios. En una persona, 1000 demonios. La tenían al pobre totalmente atormentado. Entonces, ¿puede el demonio tomar posesión de una persona? Por supuesto que puede. ¿Pudo tomar el demonio posesión de una serpiente? Por supuesto que pudo. Claro que pudo. De hecho lo hizo en el Génesis, en el Edén.
Y también lo hizo con estos personajes que estaban en Gadara. Terrible situación vivieron ellos hasta que llegó Cristo y lo liberó. Y fue sano. Y los dueños de los cerdos vinieron y se enojaron con Jesús porque habían matado a sus cerdos, no por lo que había hecho que habían liberado al pobre hombre, sino que se enojaron porque le habían matado a los cerdos, ¿no es cierto? Pues qué casualidad que los cerdos fueron y se despeñaron y murieron en el abismo, en el mar, en el fondo del océano. Allí es el abismo. Impresionante esta historia, impresionante, y nos deja pasmados ver cómo una persona puede tener dentro de sí a 1000 demonios. Y que estos demonios hagan de las personas terribles cosas. Primero, no lo podían ni atar ni las cadenas, ni los grillos, ni nada. Eran totalmente incontenibles. Pues imagínate entonces las personas que obran mal en este mundo y que lo hacen a sabiendas y que muchas veces no son dueños ellos de sus actos, sino que el demonio tomó posesión de ellos, porque ellos se lo permitieron. El demonio toma posesión de ellos, entonces ellos les hacen hacer a esta gente lo que ellos quieren. El demonio tomó posesión de la serpiente y le hizo hablar. Terrible, terrible. Los animales no hablan, pero esta serpiente habló. Los hombres no pueden romper grillos y cadenas, y sin embargo este endemoniado sí lo pudo hacer muchas veces. Entonces, ¿pueden los demonios tomar posesión de los seres humanos y de animales? Pueden, claro que pueden. Entonces, ahora, ¿quién es este personaje? ¿Quién es el demonio? La serpiente antigua. ¿Quién es Satanás? ¿Quién es? Vayamos a ver qué nos habla la palabra de Dios. Ezequiel, capítulo 28. Vayamos al libro de Ezequiel, capítulo 28. Ezequiel, capítulo 28, versículos 12 en adelante. Dice así: Hijo de hombre, levanta endechas sobre el rey de Tiro y dile: así ha dicho el Señor Jehová, tú echas el sello a la proporción, lleno de sabiduría y acabado de hermosura. Tú echas el sello a la proporción, lleno de sabiduría y acabado de hermosura. En este caso está tomando una prefiguración. El rey de Tiro prefiguraba a una persona, a este ente que era creado por Dios. Dice que estaba acabado de hermosura y de sabiduría. Versículo 13. En el Edén, en el huerto de Dios estuviste. Toda piedra preciosa fue tu vestidura. El sardio, el topacio, el diamante, el crisólito, el ónice, el berilo, el zafiro, el carbunclo, la esmeralda y oro, los primores de los tamboriles y pífanos estuvieron. Cuando Dios crea a este ser majestuoso, maravilloso, hermoso y lleno de sabiduría, pues hubo una gran fiesta en el cielo. Los epífanos estuvieron, versículo 13, en la parte final, para ti en el día de tu creación. Versículo 14, tú querubín grande, cubridor, y yo te puse en el santo monte de Dios y estuviste en medio de las piedras de fuego, has andado. Perfecto eras en todos tus caminos hasta el día que se halló en ti maldad. Impresionante.
Versículo 16. A causa de la multitud de tus contrataciones fuiste lleno de iniquidad y pecaste. Por lo que yo te eché del monte de Dios y te arrojé entre las piedras de fuego, oh querubín cubridor. Enaltecióse tu corazón a causa de tu hermosura, corrompiste tu sabiduría a causa de tu resplandor. Yo te arrojé por tierra delante de los reyes y te pondré para que miren en ti. Con la multitud de tus maldades, con la iniquidad de tu contratación, ensuciaste tu santuario. Yo pues te saqué fuego de en medio de ti, el cual consumió, y púsete en ceniza sobre la tierra, a los ojos de todos los que miran. El final de este personaje es que morirá quemado en fuego, terminará hecho cenizas. Entonces, ¿quién es este personaje? Fue el ángel más hermoso que Dios pudo haber creado. Un querubín protector, esos que están ante la misma presencia de Dios, que protegen el trono de Dios. Hasta allí fue creado este personaje, el más bello de todos los ángeles, acabado de hermosura y de sabiduría, pero se halló en él maldad misteriosamente. No se sabe cómo, no se puede entender qué pasó en la mente y en el corazón de ese ángel para que con todo su esplendor se quiera parecer a Dios. Terrible, terrible situación la que se vivió en el cielo a causa de este personaje. Entonces, ¿quién pretendió matar al niño nacido de la mujer? ¿Quién pretendió? El dragón. Mateo, capítulo 2, versículos del 1 al 13. Mateo, capítulo 2, versículos del 1 al 13. Y como fue nacido Jesús en Belén de Judea, en los días del rey Herodes, he aquí unos magos vinieron de oriente a Jerusalén, y diciendo, ¿dónde está el rey de los judíos que ha nacido? Porque su estrella hemos visto en el oriente, y venimos a adorarle. Y oyendo esto, el rey Herodes se turbó de todo, y toda Jerusalén con él. Y convocados todos los príncipes y sacerdotes y los escribas del pueblo, le preguntaron dónde había de nacer ese niño, a los reyes de Oriente. Y ellos le dijeron, en Belén de Judea, porque así está escrito por el profeta. Y tú, Belén, tierra de Judea, no eres muy pequeña entre los príncipes de Judá, porque de ti saldrá un guiador que apacentará a mi pueblo Israel. Entonces Herodes, llamando en secreto a los magos, entendió de ellos diligentemente el tiempo de la aparición de la estrella, y envióles a Belén, dijo, anda allá y preguntad con diligencia por el niño, y después que le hallares, házmelo saber, para que yo también vaya y le adore. La serpiente era astuta, vimos en el Edén. Este rey también era astuto. Con mentiras y lisonjas les dijo a estos reyes que venían de Oriente a adorar al nacido en Belén, que ellos indagaran, que fueran a buscarlo y que indagaran a ver dónde estaba ese niño. ¿Qué pasó después? Pues continuemos la lectura. Y ellos, habiendo oído, versículo 9 quedamos, ¿no? Y ellos, habiendo oído al rey, se fueron. He aquí la estrella que habían visto en el oriente iba delante de ellos, hasta que llegando se puso sobre donde estaba el niño. La estrella se detuvo donde estaba el niño. Versículo 10. Y vista la estrella se regocijaron con muy grande gozo, y entraron a la casa,
y vieron al niño y a su madre María, postrándose le adoraron, y abriendo sus tesoros le ofrecieron dones y oro e incienso y mirra. Y siendo avisados por revelación en sueños que no volviesen a Herodes, se volvieron a su tierra por otro camino. Y partidos ellos, verso 13, he aquí el ángel del Señor se aparece en sueños a José diciendo, levántate, toma al niño y a su madre y huye a Egipto, y estate allá hasta que yo te lo diga, porque he de acontecer que Herodes buscará al niño para matarlo. Y él despertando tomó al niño y a su madre en la noche y se fueron a Egipto. Herodes, versículo 16, entonces como se vio burlado de los magos, se enojó mucho y envió y mató a todos los niños que habían en Belén, en todos sus términos de edad de 2 años para abajo. ¿Qué puede hacer el demonio en la cabeza de una persona? Lo que hizo en la cabeza de este rey. No hay rey más rey que yo, decía él, en Israel. Entonces, por celos, provocó a celos a este rey. ¿Y cómo terminó? Con una masacre terrible de niños de 2 años para abajo. Terrible masacre. Jesús había sido salvado y llevado al desierto a Egipto, tal cual como lo describe Apocalipsis capítulo 12. Pero continuemos con el estudio, ya vamos promediando el estudio de hoy. Vemos cómo trabaja el enemigo. Ese diablo, ese ángel hermoso, se convierte en Satanás. Ese Lucifer, lucero de la mañana, ese era su nombre. Lucifer, lucero de la mañana. Ese lucero se convierte ahora en Satanás, el adversario de Dios y de todo aquello que quieren estar de parte de Dios. Entonces, ¿cuánto tiempo huyó la mujer de la persecución? ¿Qué hizo el diablo o el dragón al verse vencido de la batalla en el cielo? Recordemos cuando leímos Apocalipsis 12 que el dragón había sido echado, y mismo Ezequiel dice que fue echado del cielo. Entonces, ¿qué hizo el diablo cuando se vio echado del cielo? Apocalipsis capítulo 12, versículo 13. Vayamos a Apocalipsis capítulo 12, verso 13. Fíjense lo que nos dice aquí. ¿Qué es lo que hizo este personaje? Y cuando vio el dragón, verso 13, que él había sido arrojado a la tierra, persiguió a la mujer que había parido al hijo varón. Recordemos que la mujer simbolizaba ¿a quién? A la iglesia, ¿verdad? Entonces, ¿qué es lo que hizo este personaje? Persiguió a la iglesia. Se puso en contra de aquellos seguidores de Cristo. En el tiempo antes del nacimiento de Cristo y después del nacimiento de Cristo. Después del nacimiento de Cristo tomó posesión del Imperio Romano, el Imperio Romano que perseguía a los que se decían cristianos, a los seguidores de Cristo, y los masacraba. Pero después, como vio que no los podía destruir porque moría uno y surgían 100 más, ¿qué dijo? Si no puedes vencerlos, úneteles. Y la mejor forma de unirnos es hacer que ellos nos adoren sin que se den cuenta. ¿Cómo? Introduciendo dentro del cristianismo doctrinas espurias. Así trabaja el diablo, introduciendo doctrinas espurias. Hacia el año 300 de la era cristiana empezaron a introducirse cambios en la iglesia. Cambios que hasta el año 300 no se habían ocurrido. Hasta el año 300 todavía se guardaba el sábado como día de reposo. En el año 321 se cambia el sábado por el domingo.
No solamente eso, se introduce el bautismo por aspersión a niños. Antes eso ni se imaginaba. En el 508 se pone a un jefe de iglesia, cabeza, como Pontificis Maximus, que nada tenía que ver con el Pontífice Máximo que era Cristo, nuestro máximo pontífice. Sin embargo, toma posesión un humano del cargo que le correspondería a Cristo. En el año 508 de la era cristiana. Todo se cambió, hasta que en 1517 aparece un monje católico clavando sobre la puerta de Wittenberg 95 tesis. Allí empezó realmente la reforma genuina y cristiana. Lamentablemente Lutero no la vio toda la reforma, porque hasta 1840 y pico todavía muchos cristianos seguían adorando el mismo día que adoraba la iglesia pagana, que había tergiversado el cristianismo y que que lo había llenado de falsedades y de ideologías cerradas. Muy pocos se opusieron en aquellos tiempos y fueron masacrados. Pero en 1517 empezó seriamente la reforma protestante. Allí sí se empezó a modificar y a volver a las sendas antiguas, que en 1844 en adelante se purificaría mucho más. Entonces, vemos que este personaje que intentó matar al hijo de la mujer no pudo matarlo, porque ese hijo fue arrebatado para Dios y para su trono. ¿Y contra quién se llenó de ira entonces? ¿Contra quién? ¿Contra quién hizo guerra entonces el dragón, como vio que no podía matar a ese hijo? ¿Contra quién? Apocalipsis capítulo 12, versículo 17. Entonces el dragón fue airado contra la mujer y se fue a hacer guerra contra el resto de la simiente de ella, los cuales, ¿qué dice aquí? Que esto es Nuevo Testamento, ¿verdad? ¿Qué dice aquí? Por favor, léanlo. Los cuales guardan, ¿qué cosa? Los mandamientos de Dios y tienen el testimonio de Jesucristo. ¿Cómo pueden decir los hermanos dominicales que los mandamientos de Dios no fueron clavados en la cruz? Si aquí en Apocalipsis, en el último libro de la Biblia, escrito por el apóstol Juan, nos está diciendo que el diablo se fue a hacer guerra ¿contra quiénes? Contra los que no obedecen a Dios, contra los que obedecen a Dios, los que guardan los mandamientos de Dios y tienen el testimonio de Jesucristo. Hermanos, por favor, reaccionen. Los mandamientos de Dios jamás fueron clavados en la cruz. Vamos a terminar con el estudio de hoy. Y vamos a ver cuánto tiempo huyó la mujer de la persecución del dragón. Con esta pregunta y con este texto terminaremos el estudio de hoy. Y cerramos la parte de Apocalipsis 12. Entonces, ¿cuánto tiempo escapó la mujer del dragón? Apocalipsis 12, capítulo 12, versículos 15 y 16. Y la serpiente echó su boca tras la mujer agua como río. Cuando estudiamos profecías en los libros, cuando vimos Daniel, vimos que los simbolismos eran imprescindibles para entender. Los hitos eran imprescindibles conocer para entender los símbolos proféticos. Y vimos que las cabezas representaban a reyes, y que las protuberancias representaban a reinos, y que las bestias representaban a reinos o imperios, y que las aguas eran, ¿qué cosa? Mucha gente. Mucha gente. Entonces, la serpiente echó su boca tras sí
agua como un río, o sea, una persecución multitudinaria. ¿Contra quiénes? Contra la descendencia de la mujer. Y versículo 15, y la serpiente echó de su boca tras la mujer agua como río, a fin de hacer que fuera arrebatada del río, y la tierra abrió su boca. Cuando estudiamos Apocalipsis 13, en el compendio de los poderes mundiales finales, vimos que la primera bestia surgía de la tierra. Esa bestia que surgía de la tierra, esa tierra simbolizaba a un país poco habitado. Y aquí vemos que esa tierra poco habitada, ¿qué cosa hizo? Pues le dio albergue a la mujer. Y tragó el río de persecución. Y los pioneros que vinieron de Europa huyendo de la persecución papal lograron tener paz en el suelo norteamericano. Vinieron en Mayflower. En ese barco encontraron paz y allí dijeron: nunca más papa, nunca más reyes que nos dirijan. Ahora Dios será el que dirija nuestra vida y podremos adorar a Dios de acuerdo con los criterios de nuestra conciencia. ¿Cómo ha cambiado eso, verdad? ¿Cómo ha cambiado? Hoy ya no es eso lo que rige a Estados Unidos como nación. Pero bueno, entonces entendemos estos simbolismos. Cuando la tierra abre su boca y traga el río de persecuciones, significa que la tierra ayuda a la mujer. Esa tierra poco habitada fue la que recibe a los descendientes de la mujer, que huyen del viejo continente para salvar sus vidas de las persecuciones papales. Entonces, ¿cuánto tiempo fue la persecución? 14 está. Y fueron dadas a la mujer 2 alas de la gran águila para que de la presencia de la serpiente volase al desierto, a su lugar en donde es mantenida por tiempos y la mitad de un tiempo. Allí nos habla de tiempo y la mitad de un tiempo. 3 años y medio. ¿Cuántos años duraron las persecuciones papales contra los primeros protestantes? No fueron 3 años y medio. Hasta 1798 que al general Berthier se le ordena tomar cautivo al Papa, quitarle sus territorios, y allí sí se terminó su poder político. Pero 3 años y medio en el calendario hebreo, que cada mes trae 30 días, son 42 meses. Llega al final en 1798. Esa profecía llega a su final en 1798. Allí termina el poder de supremacía papal. Todo estaba establecido en la palabra de Dios. Dios le había dejado a su pueblo la historia revelada a través de estos simbolismos de lo que iba a pasar en la iglesia. La primera iglesia que simbolizaba al pueblo de Israel, que iba a estar en espera del Mesías. Y cuando nace el Mesías, pues el dragón se para frente a la mujer, Satanás se para frente a la mujer, y prefigurado por el poder de Herodes, intenta matar al niño, que huye al desierto y es liberado por Dios milagrosamente. Aquí también vemos la prefiguración de la historia de la iglesia después del nacimiento del Mesías, cuando el
el dragón persigue a los descendientes de la mujer, al Hijo, en la prefiguración de Cristo y sus seguidores, persigue a ellos, y la tierra abre su boca y traga el río de persecución. Y allí los pioneros encuentran un lugar donde poder congregarse de acuerdo con los dictados de la palabra de Dios y de su conciencia. En Europa no podían porque tú tenías una Biblia, eras un hereje, te quemaban en la hoguera, te perseguían, te mataban, te violaban tus mujeres, tus hijas, todo era terrible. Y sin embargo se hacían en nombre de Dios. Terrible, ¿verdad? Entonces, cerramos aquí el capítulo 12 de Apocalipsis. Ya hemos estudiado el Apocalipsis capítulo 13 para ver los imperios mundiales en el tiempo del fin. Este capítulo 12 es el verdadero pueblo de Dios. ¿Quiénes? Los que guardan los mandamientos de Dios y tienen el testimonio de Jesucristo. ¿Y qué prefigura? Bueno, esa mujer vestida de sol. Esa mujer vestida de sol, la iglesia verdadera, son aquellos que aman a Dios, guardan sus mandamientos y tienen el testimonio de Jesucristo. No dice nada de don de lenguas acá, ¿eh? ¿Oíste algo de don de lenguas? Aquí no dice nada de don de lenguas. Pero sí dice el testimonio de Jesucristo. ¿Y qué es el testimonio de Jesucristo? El testimonio de Jesucristo, Apocalipsis 19:10, mira lo que nos dice, Apocalipsis 19:10, dice lo siguiente: y yo me eché a sus pies para adorarle, y él me dijo, mira, no lo hagas, yo soy consiervo tuyo y de tus hermanos, que tienen, ¿qué cosa? El testimonio de Jesús. Adora a Dios, porque el testimonio de Jesús, ¿qué es? ¿Qué es qué? El espíritu de profecía. No habla nada de don de lenguas acá, ¿eh? Así que si los que te dicen que el don de lenguas es prueba de que vos sos parte del pueblo de Dios, pues bíblicamente no es cierto. Lo que dice que son parte del pueblo de Dios tienen estas tres características: aman a Dios, guardan sus mandamientos y tienen el testimonio de Jesús, que es el espíritu de profecía. Que el Señor te bendiga y te guarde. Suscríbete a nuestro canal. Si concuerdas con lo que hemos estudiado aquí, pues comenta abajo del video. Si no estás de acuerdo, también comenta abajo del video. Nos interesa saber lo que piensan de este estudio. Es profundo. Es impresionante la simbología que hay en este capítulo 12 del libro de Apocalipsis. Suscríbete a nuestro canal, comparte nuestros videos, dale like, apoya nuestra tarea humilde, que es nada más y nada menos que la predicación de la verdad de la palabra de Dios. No hay otro fin en nosotros. No hay fin de defender una postura ideológica religiosa. No hay fin de apoyar a una religión X. No hacemos nada más y nada menos que defender la verdad de la palabra de Dios, tal cual ella misma lo muestra a quienes quieren verlo. Que el Señor te bendiga y te guarde. Vamos a terminar con una oración. Acompáñame a orar, postrándote de rodillas y buscando a Dios con la mente puesta en el cielo. Cariñoso Padre y buen Dios que estás en los cielos, te agradecemos por el privilegio que tú nos das de haber podido estudiar tu palabra en esta hora. Gracias porque en tu misericordia nos has mostrado este maravilloso capítulo de Apocalipsis capítulo 12. Gracias porque hemos entendido que la mujer representa a la iglesia, que ese hijo que esperaba esa mujer era la iglesia del antiguo Israel que esperaba el nacimiento del Mesías. Hoy somos la iglesia nueva, del nuevo Israel que espera el regreso del Mesías. Señor,
Ten misericordia de cada uno de los que ven estos videos, de nosotros mismos también. Ayúdanos, Señor, a que este mensaje les llegue claro al entendimiento de la gente y que puedan ellos, Señor, atesorar esa espera, como estaba la iglesia en el antiguo Israel, en espera del Mesías. Queremos nosotros atesorar la espera del regreso del Mesías. Que sea tu nombre exaltado y alabado seas, oh Dios, Rey del universo y Creador de todas las cosas. Gracias por la luz que tú nos das en cada letra de tu palabra. Bendito sea tu nombre, perdona nuestros pecados y límpianos, Señor, por los méritos de Cristo Jesús. Amén. Amén. Que el Señor te bendiga y te guarde, y hasta nuestro próximo encuentro. Y no te olvides, lámpara es a mis pies tu palabra y lumbrera a mi camino. Que el Señor te bendiga y te guarde, y hasta nuestro próximo encuentro.